Vamos ahora juntos. Eh, Dios Padre, eres la fuente de nuestra vida y la esperanza de la gloria eterna del reino de los cielos que nos tienes preparado. Te damos gracias porque nos creaste conforme a tu voluntad y con tu amor eterno. Y aunque por causa del pecado y de las transgresiones estábamos lejos de ti, pero quisiste manifestar tu amor por nosotros y viniste a esta tierra en el nombre de Jesucristo. Cargaste todos los pecados y nuestras transgresiones en la cruz, perdonaste nuestro pecado para siempre y nos salvaste. Después de comprender este amor asombroso y aquella gracia de la redención que nos concediste a cada uno de nosotros, ahora, aunque somos insuficientes, hemos recibido la valentía de corazón para acercarnos confiadamente sin que el pecado nos lo impida. Y te damos gracias porque en el poder de la guía del Espíritu Santo que diste a nosotros, ahora conocemos cada vez más a Dios y confiamos más en Él y caminamos con Él en medio de nuestra vida. Te damos gracias aún más porque después de habernos salvado, caminamos con Dios y nos perfeccionas en, en este mundo que es como un desierto, y también nos perfeccionas como ejército de Dios en esta batalla espiritual. En este momento se está llevando a cabo el retiro de verano que tú nos has permitido y estamos haciendo el quinto. Creemos que el Señor está con nosotros y que está obrando, y en esta hora acompaña a todos los hermanos que participan con un mismo corazón. Acompaña también a los misioneros, pastores que predican tu palabra y a todos los colaboradores de oración que trabajan a su lado, que cumple plenamente tu voluntad y que manifiesta la gracia de la salvación a todos los que participan. Hoy en domingo estamos ante tu palabra. Llénanos con tu gracia y establece tu voluntad en cada uno de nosotros. Te dejamos desde principio a fin en la gracia del Señor Espíritu Santo y en nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Éxodo capítulo 17. Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 17, versículo 8, voy a leer yo. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Dios: Escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y versículo 15, vamos a leer juntos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Como ya conocen, ahora mismo está llevando a cabo el retiro de verano. El pastor principal está allí predicando la palabra, por eso yo estoy aquí en su lugar. Siempre me pregunto qué significado tiene para nosotros
para todos los santos, este evento llamado Retiro de Verano. Yo personalmente recibí la salvación en el año 1991 y desde entonces he asistido casi todos los años al Retiro de Verano. Y lo que siento cada vez que lo celebramos es que este retiro de verano es una prueba de que Dios está con nuestra iglesia, con nuestra congregación. Y es que la prueba de que Dios está con nosotros no se transmite solamente con palabras ni con algún conocimiento, sino que la verdadera obra del Espíritu Santo se realiza con el Espíritu, con poder y con plena certidumbre. Y esa prueba es que un alma recibe realmente la salvación y que recibe a Dios como su Salvador y que comienza un cambio dentro de su corazón. Probablemente todos nosotros lo hemos sentido y los que han recibido salvación también, si participan en retiro de verano, sin duda conocerán, percibirán que aquella obra milagrosa de salvación se realiza en nosotros. Ahora está haciendo el quinto retiro de verano de este año. En el primer turno asistieron unos 12.200 personas, en el segundo unas 13.800 y en el tercero participaron unas 12.400. Y la semana pasada, que era nuestro turno, de la iglesia de Seúl Central, los que asistieron fueron 9.948 personas y en el quinto turno, a día de hoy, está participando unas 10.900 personas. Como la semana pasada era días laborales, entonces imagino que no era muy fácil, no resulta muy fácil asistir. Aún así, doy muchas gracias a los que sacrificaron para participar en la obra del Señor. Y sin duda, la semana pasada habrán quedado agotados, pero sin embargo, esta mañana veo que muchos llenaron este lugar. El retiro de verano es un periodo que nos cuesta en el cuerpo, pero estoy convencido de que espiritualmente es un periodo en el que recibimos fuerzas nuevas. Siempre que pienso en el retiro, me viene a la memoria aquel versículo de San Juan 5, cuando suceso de estanque de Bethesda, ¿no? En ese estanque, cuando el agua se agitaba, el que primero descendía al estanque quedaba sano, ¿no? De cualquier enfermedad que tenía. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, esperando el movimiento del agua. Pero como llevaba tantísimo tiempo enfermo, quizá le resultaba imposible ser el primero en entrar cuando el agua se agitaba. Sin embargo, él no perdió la esperanza hasta el final y esperó a que el agua se agite. Y Dios, que todo lo sabe, y Jesús mismo, fue a buscar personalmente a aquel enfermo y lo salvó. Nosotros también ante la obra de Dios jamás debemos pensar por causa de las circunstancias, pensando esta vez me resulta difícil participar o creo que me será imposible asistir al retiro. Eso no son más que ideas personales nuestras. Dios lo sabe todo y ha dicho que si hay disposición, acepta conforme a lo que uno tiene. Por eso hagamos lo mejor que podamos en aquello que esté a nuestro alcance. Y el retiro de verano todavía no ha terminado. Los que no pudieron asistir entre semana todavía quedan el sexto y el séptimo turno. Por eso ojalá pudieran participar hasta el final. La palabra de hoy es el Éxodo 17 y bajo el título Jehová Nisi, que significa Dios es mi estandarte, la bandera. Se refiere a la enseña que va delante del ejército en marcha. En la Biblia, el nombre de Dios se nos presenta de diversas formas. El nombre de Dios expresa aquello que manifiesta la naturaleza divina de Dios, es decir, cómo es Dios. En realidad nosotros somos seres finitos, seres que no podemos conocer nada más allá de lo que ven nuestros ojos. Por eso nos resulta difícil conocer el mundo de Dios, el cielo eterno y la naturaleza divina de Dios. Es como una hormiga, si una hormiga dijera que conoce a un elefante. Desde su punto de vista, el elefante es demasiado grande y además nunca lo ha visto.
Por eso, aún teniendo al elefante justo delante, probablemente la hormiga no sabría que aquello es un elefante. O a lo mejor estaría preguntando, ¿dónde está el elefante? Pero puede venir una hormiga que conocía, sí que conocía al elefante, y explicárselo a esa hormiga que no lo conoce. Podría decirle, tú todavía no conoces al elefante, pero yo lo he averiguado y no se puede conocer al elefante por completo, pero sí puedo explicarte parcialmente algunas partes. Por ejemplo, las patas del elefante son como columnas gruesas. No son patas como de nuestras hormigas. Y el tronco del elefante es como una tierra inmensa. Por mucho que caminas, es difícil llegar a ver al final. Y las orejas del elefante son como abanicos que muy grandes, ajetas. Aunque nosotros tenemos solo antenas, el elefante tiene orejas. Y lo más admirable de todo es la trompa del elefante. Y con esa trompa emite sonidos, absorbe agua, con esa trompa hace de todo. De esta manera, aquella pequeña hormiga que no conocía al elefante por completo y que todavía no lo conoce, pero puede llegar a conocerlo parte por parte. En Job 11:7 leemos, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es decir, que Él sobrepasa toda nuestra imaginación. Por eso, cuando queremos conocer el concepto de la naturaleza divina de Dios, llegamos a conocerla parte por parte a través de la palabra. Al principio, a través de seminarios bíblicos. Conocemos probablemente algunos aspectos principales, ¿no? Y los que recibieron la salvación a través del retiro, aunque le resulte un poco difícil explicarlo con claridad, pero sí, pero más o menos habría captado en su corazón este concepto, que, Dios, Dios de la Biblia es un Dios así. Captar este concepto es la fe. Por eso está escrito, la fe es la certeza de lo que se espera. El que tiene experiencia lo explica por medio de esa fe. Así pues, lo primero que se enseña en los seminarios bíblicos acerca de Dios es que Dios es verdadero, no es un Dios falso de las religiones. Cuando iniciamos la Biblia, tenemos que recordar que esta Biblia es la verdad. Todas las enseñanzas del mundo son religión y todos los hombres están encerrados dentro de una religión. El que dice que no tiene religión es un mentiroso. Todos tienen a su manera unos valores propios, unas ideas propias. Yo a veces viviendo la vida pienso, no hay ser un más complicado que el hombre, que sus voluntades, deseos nunca llegan a ser sola una. Y yo hace poco había preguntado sobre esto a inteligencia artificial. Oye, como tienes muchos datos, también tendrás muchos datos sobre la vida humana, ¿no? Entonces, ¿por qué los humanos no llegan a ser solamente tener un deseo? Entonces me dieron varias respuestas y había uno que estaba de acuerdo, que el hombre vive encerrado en esta tierra en el que se ha criado, en su propio mundo. Está atado al entorno en el que creció y a los valores que aprendió. Y eso en la realidad es religión, esa es religión, porque sigue esa enseñanza. Y aunque no conoce la verdad, vive sin saber siquiera que no conoce la verdad. De modo que esa persona pasa toda su vida encerrada en una religión y aunque le hablen de la verdad, termina pensando, vale, ¿y qué? Y así termina su vida. Si hay los que han escuchado la palabra y el Evangelio por primera vez, hay que pensar, ¿de verdad estoy recibiendo esta Biblia como la verdad? ¿O lo estoy considerando como una parte de la religión? La verdad es una ley. La verdad se conoce, no cree. Porque dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En cambio, la religión es algo que se cree. Es decir, si no quieres creer en la religión, ya está.
Por mucho que alguien intenta explicar, pero si dice, bueno, eso me parece mal, es idea tuya, para mí no es así. Nosotros cuando éramos pequeños pensábamos que el confucianismo o budaísmo era verdad. Y había pensado también que el objetivo de estudiar es para nuestra nación. O que yo he nacido para trabajar por mi nación. Había pensado así. Mi abuelo lo recitaba así siempre. Y me enseñaba así a mí. Pero yo después había pensado que me parecía que no era así. Si eso hubiera sido la verdad, hay muchos países que desaparecieron, ¿no? Y si todos trabajan para volver a levantar otra vez esos países, ¿qué pasaría a este mundo? Habría muchas guerras, ¿no? Peleas. Por eso, pensando así, había dado cuenta de que esto no es. El que vive dentro de esa enseñanza equivocada es igual que estar hundido en alguna religión. Pero la verdad, en cambio, no depende de que uno crea o no crea, hay que conocerla. Si uno no la conoce, el perjudicado es solo el que no la conoce. Y si alguien no la reconoce, el perjudicado es solo el que no la reconoce. La verdad se da por igual a todos los hombres. Por eso debemos conocer. Y conocer la verdad y la verdad os hará libres. En esta verdad nos enseña esas verdades. Y debemos aprenderlos. Y hemos aprendido y hemos escuchado el Evangelio. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Y el Dios de la Biblia es el Dios que creó el universo y todas las cosas. Dios dijo, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Acaso Alá creó los cielos y la tierra? ¿O acaso Dios Shiva del hinduismo, cuyo nombre ya me suena mal, esa Shiva creó los cielos y la tierra? ¿Dónde está la prueba? Que presente pruebas como creadores. El que verdaderamente ha creado sí que puede presentar pruebas. Un diseñador puede explicar todo lo que ha diseñado, ¿no? Sabe dónde están los pilares, dónde están las vigas, hacia qué lado va la orientación. Hay que explicar, saber explicarlo todo, porque es el diseñador. En la Biblia lo explica todo. Cómo fue creado el universo y todas las cosas. Cómo está diseñado. ¿Por qué la hizo? El Dios de la Biblia es el Dios verdadero, es el creador. Y el Dios de la Biblia es quien dio comienzo a la historia. Aunque queramos o no, nosotros tenemos un Padre y tenemos un primer antepasado. El Padre de todos los espíritus, el que nos creó, es Dios, precisamente Dios. Hay que conocer a Dios. Lo del huerto de Edén fue un hecho real. Incluso hoy está allí el Golfo Pérsico y después de esto ha llegado la historia humana hasta nosotros. No se puede negar. Además, el Dios de la Biblia anuncia de antemano el futuro y lo va cumpliendo dentro de la historia. Es el soberano de la historia. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Él cumple sin falta esa palabra y el Dios de la Biblia es quien nos juzga. ¿Por qué debemos vivir correctamente? Porque después de la muerte hay juicio. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hay un juicio entre bien y el mal. Todos los hombres estaban destinados a ir al infierno de este tribunal de pecado. Y nosotros, los que hemos sido salvos, tenemos también el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios 5, el tribunal donde se reciben las recompensas. Recibimos el juicio entre el bien y el mal. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Es decir, hay un juicio delante de Dios. Por eso debemos vivir rectamente nuestra vida. Antes de ser salvos, dejando aparte la cuestión de las recompensas, sufríamos ante el hecho de que nuestro destino era ir al infierno y nosotros éramos así. Pero Dios nos envió a Jesucristo, Dios Immanuel, el Dios que está con nosotros.
Dios estaba con nosotros y ese era Jesucristo. Vino hace 2000 años y nos redimió en la cruz, cumplió de toda aquella deuda eterna, completando así el camino para que toda la humanidad pueda entrar en el cielo. Ese es el Dios de la salvación. Y hay que conocer ese Dios de la salvación. Esto es el Evangelio. Conocer al Dios de la salvación. Buenas noticias, buenas nuevas. Esto es Evangelio. Y por último, el Dios de la Biblia es el Dios de la vida. Como dice la palabra del 1 de Juan 1, Dios nos ha concedido dentro de la vida eterna. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Es decir, Jesucristo mismo es el verbo de la vida y es el Dios quien vive eternamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese Dios que es la vida, ese Dios que vive eternamente. Al ir contemplando todos estos contenidos, uno puede comprender. Dios me ha concedido también a mí esa vida eterna, también suya. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada más que escuchar la palabra y dentro de esa palabra está el Dios que me salvó y el Dios que me ama. Es el amor de Dios. La razón de todo lo que Él hace es su amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y al llegar a conocer a Dios, que es amor, es cuando por fin vinieron a nuestro corazón un gran consuelo y una gran paz. A que todos tienen esa experiencia, ¿no? No estoy diciendo nada raro, ¿no? El que no entienda esto tiene que ir cuanto antes al retiro de verano. Así pues, todo este contenido se llega a predicar durante el retiro de verano y no se termina aquí. La Biblia no registra únicamente el proceso que nos encontramos con Dios, sino que explica además lo que se realiza en el proceso de caminar junto a Dios. Igual que la hormiga que al principio no conocía el elefante, pero después de conocer un elefante más o menos, pero no se termina así, ¿no? Porque solamente conocer características externas no se termina. Lo que hay que conocer son las características internas. Es decir, qué carácter tiene, qué le gusta, qué le disgusta o qué significa el elefante para mí. Hay que ir conociendo continuamente todas estas cosas. Por eso, después de ser salvo, vamos conociendo la naturaleza divina de Dios. Y esa naturaleza divina se nos va presentando continuamente en la Biblia. Los antepasados de la fe, en el proceso de caminar con Dios, descubrieron que dentro de la naturaleza divina de Dios hay estas cosas. Por ejemplo, Abraham, nuestro padre de la fe, han oído hablar de Jehová Jireh, ¿no? Jehová Jireh. En Génesis 22, Jehová proveerá. El Dios de la Biblia es aquel que va delante de nosotros. Es decir, va delante también de nuestra vida. ¿De verdad será así? Así es. Realmente Dios es el Dios que provee. Cuando uno llega a saber eso, ya no hace falta que tenga tanto miedo del camino que tiene por delante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice que nos enseñará y nos instruirá. Es aquel que va adelante. Y David nos enseñó el nombre de Jehová Rohi. Dios es mi pastor. Como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solo va delante de mi camino, sino que guía todo lo mío. Me guía a delicados pastos, y aunque pueda pasar por valle de sombra de muerte, siempre está conmigo y me guía hasta el final por sendas de justicia. Eso es Jehová Roí. Jehová es mi pastor. David lo comprendió y verdaderamente la fe de David es escrita en la Biblia como la más alta de todos. Por eso, si yo sé que soy oveja y que Jehová es mi pastor, entonces realmente nada me faltará. ¿Por qué una persona que dice haber sido salvo vive una vida de manera tan penosa, complicada? ¿Por qué no hay paz en su corazón? Porque no conoce que Dios es Jehová Roí. Si lo conociera, sería imposible que viviera así.
Y el Dios de la Biblia también es, como indica el tema de la palabra de hoy, es Jehová Nissi. Jehová es mi estandarte. Para entender esto, tal como se dice el texto principal, hay que conocer que este mundo es un campo de batalla. ¿Cómo tenemos que mirar los cristianos después de ser salvo este mundo? Primero, es que este mundo es como una escuela para que lleguemos a ser perfectos como cristianos, una escuela. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos de llegar a ser perfectos como hombres de Dios. Este mundo es una escuela. Nosotros venimos de Dios, crecemos dentro de esta escuela, el mundo, y después volvemos otra vez a Dios. En algunas películas uno sube a la montaña para aprender a un maestro, ¿no? Y después de aprender todo, baja de la montaña, ¿no? Y bajar de esa montaña para nosotros espiritualmente sería como ir al cielo. Nosotros venimos de Dios, aprendemos en este mundo y llegamos a ser perfectos como hombres de Dios y después volvemos a Dios. Este mundo es una escuela y hay que llegar a ser un hombre de Dios. Pero, por ejemplo, hay coreanos que no parecen coreanos, aunque es una opinión mía. Puede haber espías, ¿no? También hay gente que no tiene nacionalidad, que no tiene derecho al voto, es decir, hay muchos tipos de personas. Así pues, un coreano debe llegar a ser plenamente un coreano. Nosotros hemos de llegar a ser plenamente hombres de Dios. Y la otra perspectiva es que este mundo es un campo de batalla. Yo consultando a alguien me ha preguntado si Dios existe porque este mundo está lleno de guerras. Es un malentendido. No hay guerras en el mundo porque Dios no exista, sino que hay guerras precisamente porque Dios existe. Donde hay luz en este mundo, hay siempre sombra, ¿no? Siempre hay conflicto. Hay una lucha entre Dios y el diablo, y entre el bien y el mal, desde antiguo ya. Por supuesto, el resultado ya está determinado de antemano. El diablo entrará en el infierno y todos los seres que se han apartado de Dios irán al infierno. Y la victoria final será únicamente de Dios. Ya lo tiene decidido y todo se mueve conforme a esto. La victoria, palabra, significa que ahora mismo está en guerra, ¿no? Significa que hay guerra. Como hay guerra, también hay victoria. No es que haya guerra porque Dios no exista. Este mundo es un campo de batalla donde hay guerra espiritual. En el Éxodo del Pentateuco de Moisés, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel estaba en desierto y al final entra a la tierra de Canaán, ¿no? Este trayecto es el suceso que muestra de forma representativa la obra que Dios va realizando en la historia para todos los hombres. El pueblo de Israel estaba como esclavos en Egipto. Egipto indica este mundo y Faraón indica diablo. De modo que los hombres como nosotros, que vivíamos bajo el poder del diablo, éramos exactamente la imagen de aquellos israelitas que servían como esclavos. Dios envió a Moisés para ellos, para sacarlos y salvarlos. Este Moisés es figura de Jesús. Y a través de Jesús hemos sido salvos, ¿no? Y ellos salieron de Egipto, es decir, Éxodo. Y luego quedan apartados. Y después cruzan el Mar Rojo. Y cruzar el Mar Rojo significa, como dice 1 de Corintios, es bautismo. Es cortar la relación, apartarse del mundo. Que yo he muerto ya en Cristo y voy a vivir como hombre de Dios. Es decir, una vida nueva. Pero aquello era el desierto. En el desierto había serpientes ardientes, escorpiones. Había muchos tipos de peligros, ¿no? Allí comenzó una nueva vida. Sin duda es una vida dura. Y sin embargo, lo asombroso es que la palabra dice que durante aquellos 40 años en el desierto, Dios dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti,
ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios los protegió perfectamente. Y como había dicho antes, hay guerra. Y aún así, en medio de todos estos peligros, estamos protegidos y luego vencemos. Dios nos lo hace experimentar esto. Y esta guerra todavía no ha terminado. Terminará cuando Jesús venga otra vez. Ahora mismo seguimos en guerra. Por eso, los que sabemos con seriedad que esto es una guerra espiritual, hemos de tener el concepto de Jehová Nissi. Jehová es mi estandarte. ¿Qué significa el estandarte en esta guerra? Es el símbolo de una unidad militar. Si el estandarte se mueve, hay que seguirlo tal cual. Los que habéis hecho el servicio militar lo sabrían, ¿no? Nada más que entrar, te ponen los distintivos, ¿no? Y tienen que saber con claridad a qué ejército perteneces. Si no lo conoce, es un desertor, ¿no? Y en tiempo de guerra, al desertor se le dispara, ¿no? Hay que saber con claridad a qué unidad pertenece. Y hay que moverse siguiendo ese estandarte, aunque queramos o no. La vida cristiana es algo estricto, no es algo que se pueda hacer o dejar de hacer. Para los que acaban de recibir salvación, hablar de guerra le daría miedo un poco, ¿no? Pero hay que entender que hay un campo de batalla espiritual, hay lucha. Lo que está claro que este mundo es un campo de batalla espiritual. Hay guerra, hay que seguir el estandarte. Para llevar una vida cristiana, hay que pensar en estado de espíritu, es decir, en otras palabras, como espíritu militar, espíritu de soldado, es decir, así de estricto. Quiero que pensemos un poco sobre Jehová, que es Jehová Nissi. Y además de Jehová Nissi, también hay otra expresión, Jehová Sama. Jehová está allí. En la vida cristiana se pasan muchas dificultades, muchos tipos, ¿no? Seguramente tendrían esperanza, pero a veces puede pensar en su corazón, ¿de verdad me ayudará Dios? A veces puede pensar esto. A veces como esa esperanza tarda en llegar, uno puede caer en la tribulación. Pero hay que recordar que siempre Jehová está allí, sin falta está allí. Por eso Jehová Sama, como dice la palabra de Ezequiel 48, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está allí. Al final de este camino está nuestro Señor. Al final de este camino que recorremos está sin falta. Por eso hay que ir hasta el final. Y llevando vida cristiana hay muchas aflicciones, muchos tipos, ¿no? Y en medio de eso, Jehová nos da la paz. Jehová Salom. Habrían oído desde esto, ¿no? Jehová es paz. Esta paz es muy importante. Si expresamos esta paz, en otras palabras, es como la salud del cuerpo. Se dice que quien pierde la salud lo pierde todo, ¿no? En realidad, en ese mundo hay muchos tipos de enfermedades, ¿no? Bacterias, gérmenes, aunque no se ven. Pero hay una fuerza que detiene todos estos gérmenes. Se llama la capacidad de curación natural, ¿no? O inmunidad. Y eso es la salud. No es que no enferme porque no haya enfermedades, sino que habiéndolas no enferma, porque es sano. Esto es la fuerza de la salud. La salud espiritual es precisamente la paz. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Los que han experimentado el significado de Jehová Salom se esfuerzan por mantener esta paz. Cuando la paz se mantiene, ninguna dificultad llega a ser dificultad. En el mundo hay muchos tipos de dificultades, ¿no? Dentro de la familia, en su vida cristiana, en el mundo. Puede ser traicionada por algunas personas. Hay dificultades de muchas clases, pero en medio de eso, Jehová Salom, el Señor ha de sostener la paz de mi corazón. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si uno entiende con claridad lo que es Jehová Salom, su corazón no cae en el abatimiento. También hay palabra Jehová Rafa, el Dios que sana, en Éxodo 15, que convierte las aguas amargas en dulces.
Hay verdadero sufrimiento y Él lo cura de nuevo. Jehová san. Ahí está esa palabra. Porque yo soy Jehová tu sanador. También hay palabra Jehová Shikenu, que no es una palabra coreana. ¿Y qué significa Shikenu? Significa Jehová justicia nuestra. Solamente Jehová llega a ser nuestra justicia. Yo personalmente, cuando veo a alguien que llegue la muerte, veo que todas las personas vuelven al polvo de una manera tremendamente vana. Todo se vuelve a la vanidad. Todo lo que deja parece desaparecer. Pero lo que permanece eternamente es una sola cosa, y es esta, Dios. El Emmanuel está conmigo, y solo ese Dios es mi justicia. Jehová es mi justicia. Este concepto debe quedar claramente grabado en su corazón. Eso es precisamente lo que dice Jehová Shikenu. Jehová es mi justicia. Y por último es Jehová Sebaot. ¿Qué significa esto? Jehová de los ejércitos. El Señor de todos los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Esto hay que también conocerlo con claridad y por experiencia. La victoria es de Jehová. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Por eso, aunque parezca que no tenemos nada, si Dios está de verdad conmigo, puedo hacerlo. Pone Dios hará que te arrodilles ante mí, y yo te venceré. Y con esta valentía podemos avanzar. Junto con Jehová Nishi está este Jehová de los ejércitos. Y esta expresión, Jehová de los ejércitos, es que en este mundo de guerra también hay muchos ídolos, ¿no? Por ejemplo, Ares de Grecia, dios de la guerra. Todo eso no son más que montones de ídolos. Solo Dios es verdadero. Si lo sabemos con claridad, podremos llevar correctamente nuestra vida cristiana. Habrá muchos más nombres además de esto. En cualquier caso, los atributos divinos de Dios que llegamos a conocer por experiencia tienen una relación y una influencia directa con nuestra fe. Así pues, como decíamos antes, salieron de Egipto el pueblo de Israel, pasaron por la vida del desierto y luego entraron en la tierra de Canaán. Esta tierra de Canaán es figura del cielo y Egipto señala al mundo, ¿no? Aquí recibimos la salvación, recibimos el bautismo y en este trayecto de fe, que llamamos vida de desierto, caminamos junto a Dios y llegamos a ser perfectos como hombres de Dios. En la Biblia, después del Éxodo, vienen números, ¿no? ¿Qué significan números? Números significa que se contó el número de pueblo, es decir, el número de ejército. Vamos a marcar aquí y vamos a buscar números capítulo 1. Números 1, de versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces, este libro de Números es el proceso por el cual el pueblo de Israel llega a ser perfecto en el desierto como pueblo de Dios, como ejército de Dios. Al principio, este pueblo era como novatos, desordenados. Y este pueblo desordenado llega a ser perfecto como verdadero ejército de Dios. Como Dios está verdaderamente con ellos, los milagros también los acompañaron. Y no solo Dios peleó, Dios mandó pelear. Josué escogió hombres y salió. Nosotros también hemos de pelear. Nos está entrenando. Cuando nosotros peleamos, Dios está con nosotros y nos hace vencer. Eso es el procedimiento. Al pensar en el principio de la vida cristiana, muchos caen
en una idea perezosa. Hay un malentendido que pensando, como Dios lo sabe todo, conocerá también toda mi situación. Así que Dios, hazlo por tu cuenta. Es una idea que da el diablo. Leyendo bien la Biblia y viviendo la vida, verán que en absoluto no es así. Dios dice, tú muévete tú. Te he enseñado y te he mostrado el camino en que debes andar. Anda por él. Hay que hacerlo tú mismo. Hay que hacer tú mismo. Uno mismo tiene que hacerlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Poned pelead y venceréis. Lo que hay que hacer, lo tengo que hacer yo. No se puede pedir a Dios, Dios, hazlo todo por tu cuenta, y Él sin hacer nada. ¿Qué significa pedir a Dios, hazlo tú por tu cuenta? Significa en su corazón, yo no lo necesito. Si me lo quieres dar, dámelo. Si no me lo quieres dar, me da igual. Esto es su corazón. Cuando alguien dice, hazlo tú por tu cuenta. Y Dios, conociendo su corazón, dirá, vale, si no lo quieres, no. Y así se queda tal cual. ¿Por qué la Biblia exige la fe? Porque cuando uno cree, recibe la salvación. No cree significa decir que uno no lo necesita. Y entonces se le deja tal como está, porque no le necesita. Por eso no recibe la salvación hasta el final. No es que Dios no le salve, sino que ella misma no la quiere. Vosotros no queréis, os daré conforme a lo que deseáis, conforme a vuestra fe os será hecho. Esto es la fe. La vida cristiana no se puede llevar, digamos, a la ligera y sin ton ni son. Este mundo es una escuela y campo de batalla. Esta palabra, precisamente, estamos hablando de este concepto sobre campo de batalla. Volvamos al texto, Éxodo capítulo 17, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. De repente comenzó la batalla. Si miramos este capítulo 17, antes de esto salieron el pueblo de Israel de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Y ellos experimentaron el milagro de Mar Rojo. Y caminando un poco más, al no haber agua, pedían agua y quejaron y murmuraron. Entonces Dios les dio agua de la peña. Y así, disfrutando del agua, de repente, Amalek ataca. Cuando estalla una guerra, se quiera o no, hay que entrar en esa guerra. Esto es lo terrible de la guerra, aunque tú estás preparado o no. Aunque diga, yo no estoy preparado, eso no es asunto mío. El que ataca, ataca. ¿Acaso ellos atacan cuando tú estás preparado? Al contrario, se ataca cuando tú no estás preparado. Muchos hablan hoy en día que quieren la paz. Bueno, querer la paz está bien. Yo también la quiero, todo el mundo la quiere. Y algunos parecen que no están preparándose. Bueno, hay otros que fingiendo no prepararse, pero por detrás está preparando la batalla. Pero si de verdad no se prepara, ¿qué pasaría? Anteayer, leyendo el periódico, había visto que mandaron soldados a la línea de demarcación militar sin armas. Es decir, que mandaron las guardias con el arma descargada. Me parecía muy raro, porque mandar a un soldado sin arma es igual que mandar a alguien a morir. Hay que estar preparados. Cuanto más se desea la paz, hay que estar más preparados. En cualquier caso, cuando estalla la guerra, no queda más remedio que entrar en esta guerra. Para el pueblo de Israel era algo terrible, ¿no? Porque no había recibido en ningún momento entrenamiento militar. Habían vivido como esclavos. Y de pronto estalló una guerra. Estaban muy asustados, ¿no?
y no sabía qué hacer. Y Moisés dijo, Josué, sal a pelear. Así que Josué sale, pero no sabría ni cómo formar las filas, ¿no? Y creo que salieron corriendo. Y como el pueblo de Amalek venía atacando, se defenderían como podían, ¿no? Y mientras tanto, en su corazón debería haber pensado, Dios, tienes que ayudarnos. Y mirando atrás, vio que Moisés tenía la mano alzada. Y entonces pensaron que Moisés tiene mano alzada, podemos ganar. Estaban defendiendo y defenderse no es fácil. Antiguamente, cuando hacían la guerra y estaba, por ejemplo, en el castillo defendiendo, el que atacaba necesitaba una fuerza 4 veces o incluso 10 veces mayor. Pero eso es cuando están en el castillo. Y Josué miró detrás y vio que Moisés ha bajado la mano. ¿Pero qué está pasando? Si seguimos así, vamos a morir. Y al mirar de nuevo, ya tiene mano alzada. Sí, ahora podemos. Y así, en medio de la batalla, estaban siendo entrenados. Al final, como saben, que si la mano de Moisés baja, pierden. Y sus colaboradores, Aarón y Ur, le sostenían las manos a su lado. Se las sostenía hasta el final, y al final vencieron. Es decir, consiguieron defenderse. No es que los destruyeron o exterminaron, sino que los contuvieron. Esta fue primera batalla de Israel. Y Dios dice, escribe esto para memoria. Dilo a Josué, acordaos de Amalek. Amalek os hará sufrir de generación en generación. El pueblo contra el que tendréis que pelear de generación en generación. Nosotros hemos de recordar que espiritualmente, en el trayecto de la fe, existe esta guerra. Y tenemos que recordar que en este trayecto hay fuerzas que desafían en nuestro camino de fe. La Biblia menciona dos pueblos, Amalek y los filisteos. Por supuesto, además de esto, a lo largo de la historia también existía la nación de Siria, también Babilonia o Asiria, muchas naciones. Pero la verdadera enseñanza espiritual está en Amalek y en los filisteos. En el libro de Samuel se presentan a Saúl y a David como figuras de todos nosotros cristianos, y ambos tuvieron por igual batallas contra los enemigos, contra Amalek y filisteos. Y en ellas, Saúl queda registrado como fracasado tanto en la batalla contra Amalek y contra los filisteos. En la batalla contra los filisteos temblaba de miedo y tenía que ejecutar la orden de destruir por completo a Amalek, pero no la ejecutó. Entonces al final Dios quebrantó a Saúl. Pero en cambio David, en la batalla contra los filisteos, venció, partió la cabeza de Goliat y persiguió hasta el final a Amalek. Y llegó hasta su base llamado Ciudad de Siglag y al final destruyó a Amalek y lo recuperó todo. El que venció en ambas batallas fue precisamente David. David es la figura de cristiano que vence y Saúl puede considerarse figura de cristiano que no vence. Todos nosotros somos como rey, sacerdote, los que hemos sido salvos. Sin embargo, puede haber cristianos que pelean y vencen en esta batalla espiritual y los que no vencen. ¿Y qué significado tiene para nosotros estos dos pueblos, Amalek y los filisteos? Primero, Amalek es la fuerza que en nuestro trayecto de fe nos desafía desde dentro, desde mi interior. Repite conmigo, desde mi interior. Carnalmente me desafía, eso es Amalek. Entonces, ¿qué son los filisteos? Es aquello que desde fuera, desde este mundo me desafía. El poder del mundo, alguna corriente del mundo, algunos valores determinados. Existe un poder que desafía a mí, a mi fe. Estos son filisteos. De estos dos, hemos de alcanzar la victoria. Vamos a buscar Deuteronomio 25. Deuteronomio 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17.
Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Vamos a leer juntos de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. El versículo 17 explica precisamente lo que había pasado en el texto de Éxodo 17, a que Dios establece a Amalek como enemigo eterno. Pero ¿existirá en el mundo un ser que se oponga eternamente a Dios? Pues sí, dice que existe, que no teme a Jehová. Hasta el diablo teme a Jehová. Entonces, ¿quién es el que no teme a Dios? ¿Existe o no? Pues resulta que sí. Es precisamente mi carne, mi propia carne, los deseos de la carne. Los que han experimentado lo sabrán. No teme a Dios. Ataca a todas horas. Me ataca a mí. Después de escuchar la palabra y tomar decisión en su corazón y mientras orando en su casa por la noche, a veces se cruza por la mente algunos pensamientos tontos, ¿no? Absurdos. Y luego piensa, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué se me ocurre esto? Nos dice siempre estad gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Dios está conmigo, nada me falta. Y con este corazón ponemos a orar a Dios y de repente nos recordamos del dinero que tenía que pagar mañana. No está siempre gozoso, sino siempre quejando sin cesar. Dijo orar sin cesar, pero quejar sin cesar. Dad gracias en todo, pero dad reproches en todo. Puede terminar así. ¿Cómo es su rostro cuando observan en su casa? Parece que está incómodo, ¿no? Siempre está reprochando, con preocupación. ¿Por qué nos pasa esto si estamos creyendo en Dios? Aunque da vergüenza decirlo, pero es una verdad incómoda, digamos. Nuestra carne se ríe de nosotros cuando creemos en Dios, diciendo, ¿tú desde cuándo creías en Dios? Y así nos ataca. Como dice la palabra de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y también hay otro enemigo, que es nuestra carne. Hay tres enemigos grandes, ¿no? Está el diablo, este mundo y por último mi propia carne. Y sobre todo la carne es el mayor problema. El enemigo este siempre está más cerca y es más peligroso. Y nos hace sufrir. Y no teme a Dios. Este carne no tiene miedo y comete grandes pecados y nos ataca para que cometamos ese pecado. A veces nos sorprendemos, ¿no? ¿Pero qué me pasa? Y en ese momento hay que comprender esto, que Amalek está atacando. Hay que ordenar las filas y pelear. Jehová Nisi. Hay que alzar el estandarte de Jehová y volver a formar las filas. Si no, puede ser derrotado. Acabar arruinado. Se puede fracasar la vida cristiana. Y ahora vamos la batalla contra los filisteos, que también nos ataca con el poder de este mundo. Vamos a buscar 1 Samuel 17. 1 Samuel 17.
Versículo 43. Y dijo Filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Este filisteo es Goliat. Es lo que gritó Goliat cuando iba a pelear con David. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45, leamos juntos. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Saúl, en esta batalla contra filisteos, no sabía qué hacer, tenía miedo, temor. Pero David, en cambio, aunque era un muchacho, pero era una persona que caminaba con Dios. Jehová es mi pastor, Jehová roí. Y además, él mismo tenía experiencia cuando trabajaba con pastor. El verdadero pastor arriesga la vida por sus ovejas. Jamás deja que lleven su oveja. Aunque perseguía león o un oso, David los perseguía, los golpeaba y los mataba. Aunque fue un niño, muchacho, pero no era un niño cualquiera. Tenía una onda, que es una arma, que hoy en día es como un misil. ¿Ustedes sabrían lanzar, manejar un misil? No es fácil, ¿no? Pero tenía un arma, una onda. Era un guerrero. Y mató a Goliat de un golpe. Pero aquí observamos una expresión curiosa. Al filisteo dijo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Qué será esta espada, lanza y jabalina? Son las fuerzas que nos desafían desde fuera. Puede ser poder de este mundo, puede ser el capital, dinero, puede ser alguna tribulación, alguna corriente mundana, alguna moda, que son basuras, corrientes absurdas que desafían nuestra fe. Si uno deja ser llevado por esas corrientes, aunque sea un poco, se ve arrastrado. Y si sigue así, puede que le mate. Y puede que acabe abandonando su fe. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. El Dios de los ejércitos. En ese nombre que tú desprecias. Esta expresión, Jehová de los ejércitos, significa precisamente el Señor de los ejércitos. Y ese ejército no se refiere solamente a un ejército carnal. La expresión Jehová de los ejércitos abarca todo el mundo espiritual invisible, los ejércitos celestiales, los ángeles. El Señor de esa guerra es precisamente Jehová Dios. Como David conocía esto, tenía firmeza. Hoy tú mueres a mis manos. Y de verdad lanzó la onda y mató a Goliat. Eso es poder de la fe. No hay que pensar en la onda como un juguete, sino es como un misil. ¿De qué sirven las armas convencionales antiguas? Con un misil se acabó todo, ¿no? Existe ese poder invisible y poderoso de Dios, y no hay nada que temer. Por eso en la palabra del texto de hoy comprendemos que hay guerra. Si lo miramos con calma, en la vida cristiana hace falta ese espíritu militar con el que avanzamos como ejército de Dios, espíritu militar. Espero que no me malentiendan, pero no debemos olvidar que espiritualmente somos soldados. Y lo que necesita es un espíritu íntegro. Es decir, hace falta el espíritu del creyente.
En todo hace falta espíritu, ¿no? El dueño de la empresa ha de tener su espíritu empresarial, y según cómo sea su espíritu, el futuro de esa empresa está prácticamente decidido. También en la familia necesita espíritu del marido, espíritu de la cabeza de familia, espíritu también de la esposa, de mujer. Solo cuando está preparado se puede formar una familia. El hijo también necesita tener espíritu de hijo. En toda organización hace falta ese espíritu. Espíritu de creyente. En otras palabras, espíritu militar. Nosotros, espiritualmente, somos el ejército de Dios. Hace falta espíritu militar. Vamos a buscar segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4, leamos juntos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, hemos de sufrir penalidades, sufrimientos junto con los antepasados de la fe. Creo que aquí muchos hermanos coreanos habéis hecho servicio militar, ¿no? Habéis sido bendecidos. La gente del mundo desprecia el ejército, pero como cristianos, creo que hay que hacer el servicio militar. Yo también fui al ejército después de recibir la salvación, y entonces reflexioné mucho sobre el espíritu militar. Los que habéis estado en el ejército lo entenderéis. ¿Cuál es el momento que más se recuerda? Unos dirán al principio, ¿no? Creo que dependerá de cada uno, ¿no? Pero la mayoría recuerda sobre cuando era un novato, ¿no? Al principio de todo, que nos hace sufrir todo el tiempo, ¿no? Y creo que ahora no, pero antes había muchas violencias también. Pero dice que eso es lo normal. Pero ahora parece que se ha cambiado mucho, ¿no? Pues yo también aprendí ciencia militar y tuve también mi instructor y recibía la instrucción de verdad en el ejército y estábamos muy nerviosos. Y estaba con mis compañeros y vino el instructor y nos miró. Y echando un vistazo, hizo una pregunta. ¿Qué es el espíritu militar? En aquel momento éramos novatos, pero de repente nos preguntó sobre espíritu militar. Había un manual que siempre memorizábamos y recordando eso, y habla allí sobre el servicio militar. Y allí aparece así, el espíritu militar es el elemento esencial que decide la victoria o la derrota en la guerra. Dice que decide la victoria o la derrota. Por tanto, el soldado ha de honrar el honor. Dice que hay que honrar el honor. No es que viva por el dinero, no por otras cosas, sino por el honor. Por eso un buen ejército respeta el honor del soldado, sobre todo en las grandes naciones, por ejemplo Estados Unidos o Israel. Da muchas ventajas a los soldados. El país que se burla de sus soldados es un país que pronto caerá. El país que respeta a sus soldados es el país que se mantendrá. Lo primero es el honor. Y luego siguen los demás. En total creo que eran 7. Lealtad, valor. Y después, ¿qué más? La victoria segura. Mantener el espíritu de no retroceder ante el combate y no temer la muerte para cumplir la misión.
Espíritu de amor a la patria y al pueblo. Así está escrito, han memorizado todo. Eso es el espíritu militar. Y volviendo a aquel momento, nosotros respondíamos sobre el espíritu militar. Y el instructor, escuchando esto, dijo, vale, pero ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Que aunque él oía lo que decíamos, no lo entendía. Nos devolvió la pregunta para ver si hemos captado el concepto del espíritu militar. ¿Qué es eso en una palabra? Y preguntó a alguien, ¿qué es el espíritu militar? Lealtad. Y el instructor preguntó a otro compañero, oye, ¿qué es lo de valor o sublime espíritu? ¿Y qué es eso? No lo entiendo. ¿Qué es el espíritu militar? Y preguntando así a mis compañeros, llegó hasta mí. Yo estaba pensando, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Porque yo estaba en aquel momento, estaba muy nervioso. Y otro compañero mío respondió sorprendido. Creo que el espíritu militar parece que no es un espíritu normal. Seguro que casi todos se rieron por dentro porque yo también me asusté. Pero ¿de qué está hablando ese tío? Creo que hoy estamos todos muertos. Estábamos ya muy extensos, ¿no? Muy nerviosos. Pero el instructor, escuchando eso, se parece. Pero vamos a cambiar solamente un poco. Es no tener mi espíritu. No es que no sea un espíritu normal, sino no tener mi espíritu, mi juicio. Eso es el espíritu militar. En sociedad yo tenía mi valor, mi objetivo, mi meta. Todo lo que yo consideraba importante aquí no vale para nada. No es mi pensamiento. Para llenar un vaso, primero hay que vaciarlo, ¿no? Hay que vaciar mi pensamiento. Solo entonces puede llenar el espíritu de un soldado. Yo todavía lo recuerdo. Cuando uno va desechando su propio pensamiento, es decir, va quitando poco a poco su pensamiento en la sociedad, es el momento que pueden empezar a llenarse las cosas que hace falta como soldado. Nosotros siempre tenemos nuestro propio pensamiento. Ay, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sobrevivir. No puedo morir. ¿Qué hago? Estoy muy preocupado. Si siempre tiene ese pensamiento, no puede hacer nada. El espíritu militar es fe. La fe de negar a mí mismo y avanzar. Uno no sabe qué le pasará por el camino, pero la orden es ir, hay que ir. Hay que coger arma y avanzar. No sabe qué puede pasar por el camino. Se puede caer en trampa y puede quedar sobrevivir uno o dos, pero hay que huir. No, hay que avanzar y hay que seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta vencer. Y para esto, lo que hace falta es espíritu de soldado, espíritu militar. Y pensando sobre este espíritu, había pensado que el espíritu militar es la fe de que aunque yo muera, la bandera de mi patria seguirá aquí, levantado. Yo creo que respondería así. Hace ya más de 20 años que hablé con un veterano de la guerra de Corea, era un anciano, tenía más de 80. Y recuerdo que hizo el saludo militar y se le saltaron las lágrimas.
Yo no fui capaz de entender su corazón, y comiendo juntos le pregunté, Señor, ¿con qué corazón peleó usted? Y él me miró fijamente y me dijo solamente una frase, pensando en la patria. Aquello me conmovió mi corazón, la patria. Aunque yo muera, la patria tiene que sobrevivir. Esa bandera tiene que seguir firme. Para levantar esa bandera hacía falta muchas batallas, pero la orden era ir. Aunque haya muchas muertes, pero tenía que ir para clavar, levantar esa bandera. Ese es el espíritu militar. Creo que hoy en día me parece que mucha gente no tiene este espíritu militar. Y parece que son esas personas que están mandando el ejército. Pero todavía recuerdo aquellas palabras suyas del anciano. Y después me puse a pensar, ¿qué es la patria? Pensando en nuestra situación, el norte y sur, éramos un mismo pueblo. Pero ¿por qué peleamos? ¿Qué es la patria? Patria es como nuestro antepasado. ¿Y qué es nuestra patria? Para nosotros es el cielo. En Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la ciudad celestial de Dios. Por supuesto, hemos de reconocer a las autoridades de la patria. La palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que naturalmente hemos de someternos, pero en el corazón hemos de preguntarnos por qué he de pelear yo realmente. Y Jehová ni sí. El estandarte de Jehová tiene que seguir, aunque yo muera. Tener esta actitud y avanzar es el espíritu militar. Volvamos al texto. Ante la palabra Jehová ni sí, tenemos que preguntarnos qué significa esto y cómo yo tengo que vivir por él. Y para enseñar esto, hubo la batalla contra Amalek. Dios hizo que Josué lo recordara continuamente. Más tarde, Josué entra realmente en la tierra de Canaán y derrota a todos aquellos pueblos. Josué llega a ser comandante de verdad, y Dios se lo hace experimentar. Jehová es mi estandarte. Dios manda a Josué para que lo recuerde, y le dice que habrá combate, batalla hasta el final, y que no lo olvide. Dios no resuelve problema para que no haya guerra. Por supuesto, podría hacerlo. Cuando llega el momento, podría hacerlo. En una noche, eliminó a los 185,000 de Asiria, pero por lo general no lo hace. Cuando nosotros peleamos, es cuando Dios pelea. Cuando pensamos sobre palabra Jehová Nisí, comprendemos que en la obra de Dios, en la historia de la obra de salvación, en la historia del Evangelio, ha habido sin cesar un combate espiritual. Este Evangelio no ha llegado hasta nosotros porque sí, alguien tenía que morir. En la guerra siempre muere alguien. Siempre hay alguien que sacrifica. Y el que sobrevivió, a él le pide que transmite esto a las generaciones siguientes. Existe la palabra mi patria. Y ese anciano
tenía ese corazón, este corazón. En cuanto a la fe, el cristiano tiene que tener este espíritu militar. Por eso hay que saber que existe un combate espiritual. Y el sacrificio no es sacrificio, es lo normal, natural. De la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Los que habéis estado en el ejército, creo que memorizan aquella canción, ¿no? Que hablan de hombre de verdad. Habla esa canción sobre mis hermanos, mi familia, que está en su casa, duermen tranquilos confiando en mí. Nosotros hemos de participar en esta obra por los muchos sucesores en la fe que están preparados dentro de la historia del Evangelio de Dios, por esas almas nuevas que van a ser salvadas. Tenemos que conocer que este retiro de verano es un proceso de combate espiritual. Volvemos a Éxodo 17. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí Moisés dice: escoge varones y sal a pelear. Escoge varones y sal a pelear. Yo creo que es lo correcto. En la obra de Dios hace falta colaboradores, personas que hacen esa obra. No se hace sola. No hay nada que se haga por sí mismo. En toda obra siempre hay servidores encargados de ella. Ellos son los soldados verdaderos. Hay que servir en algo, sea lo que sea. Yo también, como tengo cargo de sección de servicio y veo que en retiro de verano hace falta muchas personas. Y por ejemplo, en parte de instalaciones, durante el retiro no puedes descansar ni un solo día, ni un instante, porque siempre hay, digamos, incidencias, ¿no? Continuamente, surgen problemas. Allí siempre está sonando el teléfono y yo allí sentado me iba irritando un poco. Ojalá lo resolvieran ellos mismos, pero el teléfono no paraba. Que el aire acondicionado no funciona, es que no sale agua. Bueno, el aire acondicionado hay que pulsar bien el mando, que lo pone en modo frío, no en automático, que ponga en modo frío y que no pulsen cualquier botón, aunque tenga mucho calor, y después no digan por qué no funciona. Y aquel que dice que no sale bien el agua, no sale porque la hemos cerrado, para que se gaste un poco menos. Normalmente sale bien. No es que salga de golpe, sino que salga poco a poco. Pero como está utilizando en otra parte, otros sitios, a lo mejor por presión baja puede salir un poco, pero luego, un poco después, vuelve a salir bien. En un mismo lugar, algunos dicen que tiene calor y algunos dicen que tiene frío. Y nos llaman siempre. ¿Y qué tengo que hacer? Hay un ejército desordenado, ¿no? Ejército formado por los novatos. Los soldados que reunieron por principio, por primera vez, están desordenados, ¿no? A lo mejor cada uno de ellos es inteligente, pero un ejército desordenado, aunque haya listos, no hay armonía, solo piensa en sí mismo. Aunque parecen fuertes cada uno, pero si avanzan el enemigo, no pueden defenderse. El espíritu militar, hemos dicho que no es tener mi propio criterio, hay que cambiar el pensamiento. Hay una frase que dice: no esperes que el Estado haga algo por ti, sino que piensa qué puedes hacer por el Estado.
Y trabajando juntos y pasando, sufriendo este proceso, se aprende muchas cosas. Yo sirviendo juntos sentía mucha vergüenza, porque yo cómodamente no hago más que hablar, pero cuando trabajé juntos tenía que arreglar el váter, arreglar el techo, que cae encima todo agua. Hay muchas cosas duras. Yo no lo hacía bien, yo no trabajaba bien. Y alguien me contestó, pastor, hay algo que usted hace bien. ¿Y qué es? Bueno, pastor, cuando usted ora se nota la diferencia. Y yo en ese momento estaba muy consolado, porque yo pensaba, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué hago yo aquí? Pero ahí hay especialistas de para todo. Hay especialistas en desatacar desagües, en arreglar tal o cualquier cosa, en electricidad, hay de todo. Porque si no hay especialista, siempre hay alguien que rompe todo. Siempre hay alguien que son escogidos y usados. Entonces las máquinas tiemblan, ¿no? Hay que pensar que Dios utiliza algo de mí, porque todos los servidores son especialistas. Cada uno tiene su parte. Por eso son escogidos. Somos seres escogidos y utilizados. Por eso nosotros, soldados, no debemos decir, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Sino hay que pensar, para esto me hace falta a mí. Vamos a volver al texto. Aquí pone, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Por medio de los que han sido escogidos, se hizo la obra de Dios, la batalla. En el versículo 10, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí justo indica que hace falta colaboradores. En la victoria de la guerra, lo que tenemos que recordar es que hace falta colaboración. Yo veo las camisetas de los servidores y allí pone, I can't, we can't. Yo no puedo, pero nosotros podemos. Yo solo no puedo, pero nosotros sí podemos. Eso es lo correcto. La obra de Dios es la cooperación. No piensen que esa cooperación es algo pequeña. Y sea cual sea el soldado, todo el soldado es evaluado sin falta. Más adelante será evaluado sin falta y recibirá por ello su colaboración, por su trabajo. Hace poco, mi hijo, que estaba en el ejército, me llamó por teléfono. Siempre cuando me llama mi hijo, me pongo un poco tenso, porque no suelen llamar por cosas buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué habría pasado? Y me dijo, papá, ¿hay en nuestra familia alguien que desapareciera o muriera durante la guerra de Corea? Pues no. Bueno, sí. Tu tío abuelo. Para mí era mi tío. Había oído que cuando era cuarto de primaria salió como soldado estudiante y quedó desaparecido. Y mi hijo respondió, sí. Y luego resultó que le concedieron un prepermiso de recompensa de salida. Mi tío no era un soldado oficial, era soldado estudiante, pero por él mi hijo salió un día del ejército como vacaciones. Nada es en vano. Hasta las cosas pequeñas se recompensan. Y el ejército al que nosotros seguimos es el ejército de Dios. Más adelante, todo quedará escrito en el libro de memoria de Dios.
en 2 Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Leamos juntos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Delante de Jehová hay un libro. Para los que no han sido salvos, sería un libro terrible, ¿no? Para ellos sería un registro de delitos, pero para los salvos es libro de memoria que está delante de él, Dios, y que queda registrada la historia del Evangelio. Allí está escrita la historia de la redención, de los antepasados de la fe. Esa historia sería la imagen de la iglesia, y también estaría registrada que 2000 años después, en este país pequeño, Corea, se manifestará la historia del Evangelio. Y dentro de ella se manifestarán los ejércitos de Evangelio que participaron en cada uno de los años. Todos ellos, serán recordados sin falta y recibirán su recompensa. Una nación destruida en el pasado, por muy grandes hazañas, hallazgos que uno hiciera allí, puede que no se le reconozca. Pero nosotros somos el ejército de Dios. Y nosotros seremos evaluados sin falta. Volvamos al texto principal por último. Por eso este contenido quedó registrado aquí. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Aquí dice para memoria. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Los que se oponen a Jehová acaban todos raídos. La victoria completa se realiza dentro del reino de Dios. Todo lo demás queda raído. Aunque parecen que hay muchas fuerzas, hay muchos que nos hacen cansar, hay muchos que nos desafían, hay muchos que me hacen sufrir. Pero eso todo desaparecía por completo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisí, Jehová es mi estandarte, un ejército. ¿Hacia dónde avanza el ejército de Dios? En el pasado, en el proceso de Éxodo, de día la columna de nube y de noche la columna de fuego. Eso era estandarte. Seguía esa columna. Última palabra, Éxodo capítulo 40. Éxodo 40. El final de Éxodo está registrado precisamente con la imagen del estandarte. Los versículos 36 de 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En todo el trayecto, hasta entrar en tierra de Canaán, el estandarte de Jehová va moviéndose sin cesar. Columna de nube y de fuego. Hay que seguirlo. Los que no lo siguieron fueron todos devorados por Amalek. Hay que seguirlo deprisa. Y hay que tener concepto de que yo soy soldado de Jehová, de que soy ejército de Dios. Hay que tener espíritu militar. Y hay que caminar hasta el día de victoria. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Nos has salvado. Y nosotros que somos tan insuficientes, nos has dado tu reino
Y aunque somos tan débiles, te damos gracias porque nos estás estableciendo como ejército de Dios. Aunque no somos capaces y somos insuficientes, pero el Señor nos utiliza y por eso queremos participar en ese ejército. Ahora está llevando a cabo el retiro de verano. Allí donde se realiza tu obra, ayuda para que se quede registrada como una obra de victoria del Señor. Y por esto esté con los evangelistas y predicadores que predican tu palabra y también con todos los santos que están trabajando. Bendícelos para que queden registrados como preciosos recuerdos en la obra de victoria del Señor y manifiesta tu voluntad. Encomendamos todo a la gracia del Señor, Espíritu Santo y a la mano de su guía y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.